Bueno, estamos saludando a todas las personas que nos escuchan, tanto hermanos como amigos. Los estoy saludando en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. Vamos entonces en esta hora de la noche, como ya se había prometido, como ya se había anunciado, vamos a continuar ya, hoy terminamos la exégesis. ¿Qué es exégesis? La interpretación adecuada de un texto. Entonces, la exégesis de Abraham, del diezmo de Abraham y el diezmo de Jacob. Para esto, mis hermanos, vamos a leer una parte de las Sagradas Escrituras que se encuentran libro de Génesis, capítulo 14 y el verso 17, que a la letra dice la palabra de nuestro Dios. Les invito, mis hermanos, para que por favor cojan un lapicero y un lápiz y apunten muy juiciosamente las citas bíblicas, porque es muy importante, mis hermanos, apuntar para que después no vayan a haber juicios, no vayan de pronto a caer pues en transgresión contra Dios, diciendo que lo que uno les ha enseñado es una falsa doctrina, mis hermanos. Voy a aplicar lo que la enseñanza conforme a lo que está escrito, ¿no? Falsa doctrina, mis hermanos, es lo que nos han estado enseñando, pues al menos el punto del diezmo hace muchos años, mis hermanos. Y ya yo les he enseñado aquí en estas conferencias que el diezmo, y se los he mostrado bíblicamente, el diezmo no es para los gentiles, mucho menos es para la iglesia, mis hermanos. Vamos a ver entonces, el diezmo de Abraham. ¿Por qué ver esto de Abraham y de Jacob? ¿Por qué centrarnos en esta hora de la noche en esos dos textos? O en esas dos porciones bíblicas. Porque desafortunadamente, más que todo el de Abraham y también el de Jacob, son los dos textos más manipulados, más mal interpretados de las Sagradas Escrituras. Los textos que han traído, esos textos los han traído para poder, mis hermanos, aplicar una doctrina antibíblica, anti-nuevo testamentaria, y traerla para acá. Una doctrina que no está en el nuevo pacto, que no está en el Nuevo Testamento, y está en el antiguo pacto. Sí, está en el antiguo pacto y es bíblica, pero esta doctrina del diezmo es únicamente, mis hermanos, para el pueblo de Israel. Vamos a ubicar entonces, hermanos y amigos, Génesis capítulo 14. Ya antes de esto hemos orado, también he puesto en la presencia de nuestro Dios este tema. Génesis capítulo 14, verso 17, dice la palabra de Cristo. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, está hablando de Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es valle del rey. Lo salió a recibir el rey de Sodoma, quizás no para saludarlo, sino porque iba con intenciones de pedirle algo, ¿no? Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. También le salió al encuentro el sacerdote de la época, Melquisedec. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Ahí es donde malinterpretan las cosas.
Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas, toma para ti los bienes. O sea, era una costumbre, ¿no? Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que de un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Hemos tomado, mis hermanos, una porción de las Sagradas Escrituras muy edificativa, mis hermanos, pero desafortunadamente, como es toda la palabra de Dios, pero desafortunadamente un texto sagrado el cual las religiones, las organizaciones y, óigalo bien, y la iglesia del Señor han manipulado, mis hermanos, para poder traer los diezmos de allá para acá. Y como ya vimos en la otra conferencia y en otras conferencias, tenemos es que hablar conforme a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, mis hermanos, Abraham, porque ahí se llamaba Abraham, estaba obligado a ofrendar y a diezmar según las costumbres de los antiguos, de Mesopotamia y otros pueblos que habían anteriormente, y otros reyes, porque toda esa costumbre la traían. El diezmo no es de hoy en día. Aquí en Colombia pagamos me parece que es el 19%, casi el 20%, pagamos de tributo al gobierno. En otros países pagan un poquito menos o un poquito más. En Estados Unidos pagan un poco más del 20% y así sucesivamente, mis hermanos. Toda la vida ha habido esa costumbre. Esto no es de ahora. Esto no es una revelación, como me dijo de pronto un ex pastor de alguna de las iglesias del nombre. Tu nueva revelación. Pero quiero decirle a mis hermanos y a los pastores que esto del diezmo no es una nueva revelación. Es algo que está aquí en la palabra de Dios. Entonces Abraham, mis hermanos, se sentía con el deber, con la costumbre, primero de darle los diezmos al sacerdote Melquisedec, y segundo, a ofrendarle parte del botín al rey de Sodoma. Por consiguiente, no le dio parte del botín, porque él no le interesaba eso, porque él era extremadamente rico. No le dio parte del botín, sino que le dio todo el botín al rey de Sodoma. Y algunos malinterpretan, mis hermanos, estos textos bíblicos y dicen: como Abraham dio todo, también nosotros demos todo, porque es el padre de la fe. Pero traemos solamente lo que nos conviene, mis hermanos. Traemos solamente, o se trae solamente lo que nos conviene para poder lucrar. Y traemos el texto donde dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo, diciendo: bendito sea el Dios de Abraham Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y dio, punto seguido, y dio a Abraham el diezmo de todo ese botín. Costumbre que ya se venía haciendo, no tanto de diezmar, sino de pagarle tributo al sacerdote, y también
de pagarle los impuestos a los reyes antiguos, más que todo cuando se ganaba una guerra, como en el caso de Abraham, o Abraham, vamos a llamarle Abraham. Vamos a leer, hermanos, y luego seguimos ahí. Una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentran en el libro de Gálatas, carta a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 1 y el verso 6, y vamos a leer hasta el 10. ¿Por qué leer y qué relación tiene, mis hermanos, este texto de la Biblia con lo que estamos hablando? Vamos primeramente a leer el texto y luego les voy a explicar por qué. Gálatas capítulo 1, espero, mis hermanos, que estén apuntando los textos. Verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Esto era lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia, a los hermanos que hacían parte de la iglesia de Gálatas. No que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, esto ya lo había dicho el apóstol Pablo: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pregunta: ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hemos leído y ubicado, mis hermanos y amigos, este texto porque la Biblia dice: estoy maravillado, el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es un evangelio diferente? No que le traigan otra Biblia, mis hermanos. Un evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Una enseñanza diferente a lo que nos ha enseñado o a lo que nos han enseñado los apóstoles y los profetas, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Un evangelio diferente, una enseñanza diferente. La que el apóstol Pablo no enseñó era la que le estaban enseñando a los Gálatas, y ellos habían recibido esa enseñanza, algo diferente a lo que Pablo no le había enseñado. Y por eso dice: estoy maravillado de que os hayas alejado tan pronto de la gracia de Cristo. Pablo se maravillaba, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Tanto que se les ha enseñado, tanto que se les ha enseñado en la palabra de Dios, tanto que lo que se les ha enseñado la doctrina apostólica, la de los profetas y principalmente la de Jesucristo. Y ustedes, Gálatas insensatos, no han podido captar el mensaje de la palabra de Dios. Y les advierte: si alguien trae un evangelio, una enseñanza diferente a este, dice, sea anatema, sea maldito por Dios. ¿Cuál es la enseñanza diferente, mi hermano? Efesios capítulo 2 y el verso 20 dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Enseñanza diferente, lo que no enseñaron los apóstoles.
Enseñanza diferente, lo que no enseñaron los profetas. Enseñanza o evangelio diferente, lo que no enseñó Jesucristo, ni lo que no practicaron ni los profetas, ni lo que no practicó los apóstoles, ni mucho menos lo que no practicó Jesucristo cuando estaba en su manifestación en carne. Y el diezmo, mi hermano, es un evangelio diferente, una enseñanza diferente. Tal vez la mayoría de personas se relacionen con esta enseñanza porque ya tienen un chi en la cabeza. Y durante muchos años, por lo menos una de las iglesias del nombre 80, la más antigua aquí en Colombia, 85 años, le han enseñado esta doctrina del diezmo, pero la extrajeron antibíblicamente. Porque no está en la Biblia que la iglesia del Señor deba de diezmar. Y con ello han traído, mis hermanos, un evangelio diferente, una enseñanza diferente a la que enseñaron los apóstoles, los profetas y a la que enseñó Jesucristo. Y como ya les he enseñado, Jesucristo no recibió nunca diezmos. Jesucristo no diezmó. Jesucristo no enseñó que los diezmos eran para los gentiles, ni mucho menos para la iglesia. Los apóstoles no recibieron diezmos. Los apóstoles no diezmaron. Los apóstoles no enseñaron sobre esta doctrina. Proféticamente tampoco se dice, los profetas no dijeron que la iglesia tenía que diezmar. Mis hermanos, nuestra base y nuestro fundamento tiene que estar en apóstoles y profetas, y se nos están enseñando una enseñanza diferente, es un evangelio diferente, algo que no está en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, y que sí está en la Biblia, pero para el pueblo de Israel, enseñanza para Israel, porque el diezmo es exclusivo solamente para Israel. Y hoy en día, como ya les he dicho en muchas conferencias, Israel no diezma porque ellos tratan de cumplir la ley, y en la ley se dice que los diezmos había que llevarlos al templo, y el templo fue destruido 70 años después de la muerte de Jesucristo, porque Jesucristo ya lo había dicho, le dijo a los apóstoles: ves esta edificación, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra hasta que todo sea destruido. El templo fue destruido después de que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, 70 años después. Por eso los israelitas no guardan ni siquiera el día del reposo. Los israelitas no diezman. Los israelitas no hacen sacrificios, porque los sacrificios se hacían en el templo. El sumo sacerdote hacía el sacrificio para todo el pueblo. Y hoy en día no hay sumo sacerdote, no hay sacerdotes, porque al no haber templo no hay sacerdotes. Entonces, si Israel no lo hace, ¿por qué nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que hacerlo? Y con esto, mis hermanos, les estoy enseñando, mis hermanos, que esto es una falsa doctrina, y se ha traído y han tomado los pasajes de Génesis capítulo 14, versos 17 y 18, el diezmo de Abraham, para introducirlo en la gracia, para hacer diezmar a la iglesia del Señor. Yo escuchaba por ahí un gran eminente, un gran teólogo, un gran maestro de una de las iglesias del nombre, lo escuchaban predicando sobre este pasaje, que sí se podía diezmar, que porque Abraham tal y tal cosa, y enseñando, malinterpretando las escrituras, mis hermanos, y trayendo un diezmo para acá. Tuercen las escrituras, mis hermanos que son temerosos de Dios. ¿Por qué hacen eso? Hermanos que nosotros, la iglesia del Señor, creemos que están haciendo la voluntad de Dios. Pastores, ¿por qué hacen eso? El diezmo de Abraham no se puede traer para esta época por muchas razones. Primeramente, porque si vamos a traer ese modelo, Abraham solamente diezmó una sola vez. Esto sí no lo enseñan los pastores porque no les conviene. Abraham diezmó una sola vez, porque de Génesis capítulo 12, que fue el llamado de Abraham,
cuando tenía 99 años, hasta Génesis capítulo 25, que creo que murió a los 180 años, hasta Génesis capítulo 25, todos esos años, estoy hablando de 90 años más, solamente se registra una sola vez que Abraham diezmó de un botín de guerra. Abraham no diezmó de las vacas de lo que él se ganaba de su trabajo. Él nunca diezmó de su trabajo. Los israelitas sí tenían que diezmar de su trabajo, de lo que produciera la tierra. Los israelitas sí tenían que diezmar de su trabajo, de lo que produciera la ganadería. De eso tenían que diezmar. Mas ahora no lo pueden hacer porque no hay templo, no hay sacerdotes. ¿Y ahora por qué entonces enseñan a la iglesia del Señor a hacer esta práctica? Y como he dicho en varias conferencias, mis hermanos, me perdona, no quiero molestar de pronto a algún hermano por este tema. Yo sé que hay más de un hermano que se molesta por este tema. Y me han dicho, hermanos, predique a Cristo. Ahí me escriben en el Face. Hermanos, predique a Cristo. Para los hermanos que dicen eso, mis hermanos, yo predico a Cristo casi todos los días. Aquí en la iglesia lo hago 4 veces a la semana, lunes, miércoles, viernes y domingo. Y en la calle el que se me atraviese, el que me dé papaya, vea, pin, le hablo del Señor Jesús. Entonces, así como hay que predicar a Cristo, también hay que predicar una sana doctrina y sacar a la iglesia del Señor de esa falsedad. Han traído lo que les conviene. Como Abraham diezmó, entonces nosotros también tienen que diezmar. Y el texto dice también, Abraham le dio todo el botín, se lo dio al rey de Sodoma. Y como Abraham, dicen los pastores, dio todo, entonces nosotros también tenemos que dar todo, porque hay que ser un modelo, como fue el padre Abraham. Hablan y enseñan lo que les conviene, pero no enseñan las otras cosas. Abraham hizo la incircuncisión, Abraham hizo sacrificios, Abraham tuvo concubinas, aunque de pronto para allá no era pecado porque no estaba en la ley. En la ley sí era castigado eso. Abraham tuvo todo eso. Abraham fue mentiroso. No había ley que lo juzgara. Ahora sí hay ley que lo juzgue, mis hermanos. Por eso no hay que mentir. Y por eso no hay que enseñar una falsa doctrina. El que enseña una falsa doctrina, si yo enseño una falsa doctrina, si yo enseño que el diezmo es para esta época, eso es una falsa doctrina. ¿Por qué? Ya se los he explicado muchas veces. Porque no hay base en el Nuevo Testamento donde nos indique de que la iglesia del Señor tenga que diezmar. No hay base, mis hermanos. Si alguno enseña otro evangelio, otra doctrina diferente a esta, dice el apóstol Pablo, sea anatema. ¿Diferente a qué? A lo que los apóstoles nos enseñaron. Los apóstoles no nos enseñaron a diezmar. Ellos sí recalcaban y nos enseñaban era a ofrendar. Usted, hermano, debe de sostener a su pastor, pero con ofrendas. Y mi hermana y todos los que están allá en las congregaciones del nombre, debemos de ofrendar y ser dadores alegres. No solamente tener una sonrisa de oreja a oreja, sino ser dadidosos, porque Dios ama al dador alegre. Y todos estos textos los han torcido y los han manipulado para seguirle sacando dinero. Fuera de los diezmos le sacan y le sacan y le sacan y le sacan más. Muchas veces no para una buena causa. Yo sé que los diezmos en la iglesia, el 60%, lo sé porque yo fui diácono, 6 años. El 60% es para el pastor y el otro 40% para misiones y para otras, y para obra social y otras cosas. Pero el diezmo, el 100% tenía una función en Israel. Yo ya se lo he enseñado para qué. Primeramente era para los levitas, para ayudar al pobre y al necesitado que había en esa época. Para el huérfano. Y para disfrutarlo en familia. Entonces, se están trayendo las cosas de una manera, mis hermanos,
que no agrada a nuestro Dios. Antes, por la misericordia de Dios, mis hermanos, porque estamos en la gracia, no nos ha caído fuego del cielo. Si no, todos hubiéramos sido consumidos. Porque en la ley, el que infringía la ley, vea, pin, apedreado, muerto. Por allá hubo un joven que se fue a recoger, creo que era espigas en el desierto, a recoger algo en el desierto, y lo vieron, y luego lo metieron a la cárcel, los de Israel lo vieron, lo metieron a la cárcel, y luego Jehová Dios le dijo al pueblo de Israel, saquen al joven de la cárcel y apedréelo. Esa era la ley. Ahora están infringiendo el mandamiento sagrado de la gracia porque están introduciendo cosas de la ley a la gracia. Algunas sectas religiosas por allá han traído que el sábado también para acá, la circuncisión, los holocaustos, han traído cantidades de cosas, los judicializantes, han traído muchas cosas, los turbantes, cosas que ponen ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y cosas de la ley las han traído para acá. Pero la iglesia del Señor tenemos que aprender a lo que nos enseñaron los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, mis hermanos. El diezmo de Abraham no se puede traer para la gracia, porque el diezmo de Abraham eran cosas hasta que no eran lícitas traerlas. Porque Abraham fue a rescatar a Lot, rescató a Lot, estuvo muy bien, lo rescató, lo trajo, pero junto con eso también rescató sus pertenencias, lo que se le habían robado a Lot, lo trajo. Pero fuera de eso, trajo, mis hermanos, del otro pueblo, trajo cosas que no eran de él. También practicó hurto. Él no tenía por qué traerse eso, aunque no estaba en la ley, no fue juzgado. Y por eso tampoco se va a condenar ni se va a perder. Entonces, por eso ese modelo no se puede traer para acá. Y segundo, porque el mandamiento sagrado está en Levíticos capítulo 27. Levíticos capítulo 27 y el verso 30 y 34. Ahí habla la forma como los israelitas tenían que diezmar y el mandamiento sagrado y para quién era. Levíticos 27, 1 dice, habló Dios a Moisés, ciudadano israelita. Y Moisés le dijo a los israelitas, y les dijo el mandato posterior. Esto era para el pueblo de Israel. El Pentateuco, todas esas leyes de allá, los 10 mandamientos, todo eso, mis hermanos, eran para el pueblo de Israel porque eso fue dado en el monte de Sinaí. Eso era para ellos, eso dejémoselo a ellos. Ahora nosotros tenemos, como ya se lo he enseñado, 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a vuestro prójimo como a ti mismo. El que ama a Dios no miente, el que ama a Dios no odia a su hermano, el que ama a Dios no juzga, el que ama a Dios no practica el pecado, el que ama a Dios no fornica, el que ama a Dios no adultera, el que ama a Dios trata bien a su esposa, el que ama a Dios ama a su esposa, el que ama a Dios ama a su hermano, y así sucesivamente. Por eso es que todo está relacionado en el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando usted ama a Dios, está obedeciendo todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a leer, mis hermanos, segunda epístola del apóstol San Juan, el capítulo 2, el capítulo 1, el único capítulo que tiene San Juan, y el verso 9, y leemos hasta el 11. Vamos a detallar lo que dice la Sagrada Escritura. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, por eso Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo. En la doctrina de Cristo tiene que ser lo que Cristo nos enseñó. No tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesús. ¿Quién es Jesús? Nuestro Dios. Ese tiene al Padre y al Hijo. Por otro trinitario, no busquen al Padre por otro lado. El Padre está en Jesús. Aunque ahí no vamos a hablar de unicidad. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? ¿Quién está hablando ahí? El apóstol San Juan, el que estuvo con Jesús,
el que escribió el libro de Apocalipsis, el que escribió el Evangelio de San Juan, el que escribió 3 cartas. El apóstol San Juan dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina apostólica. Dice: no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque si alguno dice bienvenido, participa de sus malas obras, mis hermanos. Es la doctrina de Cristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, esta doctrina, la doctrina de Cristo, no la que tradicionalmente nos han enseñado por 85 años del diezmo. El diezmo no es apostólico. Juan, el que dijo esas palabras, no enseñó sobre el diezmo. No enseñó que nosotros teníamos que diezmar según el orden de Melquisedec, como algunos tuercen los textos bíblicos. Se van allá en Génesis capítulo 14 y dice: como Abraham diezmó a Melquisedec y como Melquisedec es tipo de Cristo, entonces hay que diezmarle a Cristo, hay que diezmarle a Dios. Pero entonces, ¿por qué el pastor se lleva toda la parte? La gente no le diezma a Dios. Dios no necesita nada, Dios no necesita plata. Dios busca es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca hermanos fieles, consagrados, hermanos que se preocupen por vivir una vida santa, apartada del mal. No los hermanos que creen que porque diezmando se van a ir para el cielo, o porque si no diezman se van a ir para el infierno. Ninguna de las dos. O si diezman, entonces se les va a abrir las puertas de los cielos, y como eso se lo han enseñado y es un chi que tienen aquí, y van a recibir bendiciones hasta que sobreabundo. Y como el hombre de por sí es ambicioso, y como tienen ambición, entonces, yo voy a diezmar para que me sigan abriendo las puertas de los cielos. Tampoco es así. Tampoco va a venir el devorador. Si yo no viene el devorador, viene el diablo y se me lleva a todos, se me lleva hasta a mis hijos, o me trae una calamidad. Tampoco. El devorador era un animal que destruía los cultivos, mis hermanos, como una langosta. Venían en cantidades, millares y millares de langostas. Era muy pequeña, era un grillo pequeño, pero un solo grillo no hace llover, no hace nada, no pasa nada con un solo grillo, pero entre miles y miles, sí, arrasaban un cultivo. Y esa era la ley. El que no diezmaba, iba el devorador, iba ese animal y le destruía con sus cultivos, porque era algo que Dios lo había hecho. Pero esa ley era para Israel. Malaquías es para Israel, no es para nosotros, la iglesia del Señor. Nosotros somos bendecidos. Somos bendecidos, mis hermanos. Ya, si usted da gloria a Dios y después de que uno tenga el Espíritu Santo nos enseña y nos guía a toda verdad. Romanos capítulo 16 y el verso 17, mis hermanos. Advertencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos dice: mas os ruego, hermanos. Es un ruego de parte de Dios. ¿Te imaginas Dios rogándonos a nosotros, hermanos? Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, Romanos capítulo 16 y el verso 17. Mas os ruego, hermanos. Pablo no estaba hablando por sus propias cuentas, sino que el Dios que tenía dentro de él, el Espíritu Santo, hablaba por medio de él. Y sigue diciendo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿De qué doctrina está hablando? ¿Será que de aquellos que hablan en contra del diezmo? No, señor, no, mi hermano, en contra de la doctrina que Pablo había enseñado. Pablo no enseñó a diezmar. Pablo no diezmó. Pablo no recibió diezmos, mas sí, en pocas ocasiones recibió ayudas económicas que se llamaban ofrendas. Pablo no vivió en un 100% del ministerio, aunque se puede hacer porque eso es bíblico, el obrero es digno de su salario, texto que manipulan mucho los pastores. Pablo enseñó y dijo aquí: los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Quiénes habían aprendido? Los de Roma, los de la iglesia de Roma. ¿La doctrina de quién? Del apóstol Pablo, que le estaba enseñando. Pablo enseñó que Jesucristo era el verdadero Dios
que Jesucristo era Dios sobre todas las cosas, Romanos capítulo 9 y el verso 5. Pablo enseñó que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Pablo enseñó que Jesucristo es Dios. Pablo enseñó que Jesucristo es el Salvador. Pablo enseñó la fidelidad, la santidad. Pablo enseñó que las obras de la carne teníamos que dejarlas y que hay que vivir conforme a las obras del Espíritu Santo. Benignidad, bondad, fe, esperanza, templanza, pero nunca enseñó la falsa doctrina del diezmo. No la enseñó. Entonces, la doctrina que nosotros te hemos enseñado, romanos, ¿por qué? Iglesia de Roma, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacer cosas que los apóstoles no nos han enseñado? Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo. La doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hay que apartarse de esas personas. En otras palabras, hay que apartarse de lo inmundo. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17. Verso 17 dice: y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Algunos andan impíamente, andan mal, andan con doctrinas torcidas, y dicen que son hijos de Dios. La Biblia dice: no toqué lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. La doctrina del diezmo es algo inmundo, porque es algo primeramente que Dios no lo mandó. Segundo, algo que el hombre ha manipulado, ha malinterpretado. Malinterpretan textos y los traen a la gracia. Fuera de eso, el diezmo como lo han traído los hombres es algo perverso, animal y diabólico, mis hermanos. No es algo de Dios. El diezmo como lo han traído los hombres tiene robo, tiene estafa, tiene engaño, mis hermanos, y muchas otras cosas más. Engaño, ¿por qué? Porque engañan a la gente diciéndole: diezmen y Dios les va a multiplicar. Y les aplican Malaquías 3:10, 10:11, 3:10, 3:6 al 10. Y ese texto, ese libro no es para nosotros, es un libro de la ley. Es un libro, una profecía contra Israel, contra los sacerdotes de Israel. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 habla a los sacerdotes de Israel y al pueblo de Israel porque están infringiendo la ley de Dios. Entonces, ¿por qué es inmundo el diezmo que han traído los hombres? Porque tiene robo también. ¿Por qué tiene robo? Porque los pastores están recibiendo algo que no les corresponde. Como ya les he enseñado antes, el diezmo solamente era dado a los levitas. ¿Quién eran los levitas? Los levitas eran los sacerdotes de la época cuando estaba Moisés. O los sacerdotes no solamente cuando estaba Moisés, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Solamente los levitas y el sacerdote podían recibir diezmos, y el sacerdote también era levita. Solamente los de la tribu de Leví podían recibir diezmos. Entonces, por eso tiene robo y tiene engaño, engañan a la gente. Tiene falsedad, es algo falso, no se puede traer. Y sigue diciendo el verso 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, beneficios, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Los engañan, a veces hasta hablan en lenguas, los engañan, diciéndole: si usted diezma va a ser bendecido, si usted diezma va a ser prosperado, y resulta que la persona diezma, entre más días más arrancado. O sigue igual, porque igual si diezma bien y si no diezma también. Entonces dejemos esta mala práctica y ofrendemos. Sostengamos al pastor, sí, pero la Biblia dice el obrero es digno de su salario, no de esa cantidad de salarios que se ganan. El último pastor que me administró a mí se ganaba, en su época, se ganaba aproximadamente 8 salarios mínimos, que hoy en día son 8 millones de pesos, fuera de algunas ofrendas extras que recibía. O sea que mínimo, como mínimo mensualmente ganaba 10 millones de pesos. Y eso que estamos hablando de una iglesia de 130 miembros. Ahora multiplique una iglesia de 260 miembros. Multiplique, ¿cuánto es? Son 20 millones de pesos. Ahora multiplique las que tienen 500. Se están enriqueciendo a causa de las ovejitas.
se están enriqueciendo a causa del Evangelio, como dice aquí, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Engañan a la iglesia del Señor. Algunos, mis hermanos, como yo lo he dicho antes, algunos engañan a la iglesia del Señor porque no saben este tema, porque en verdad ellos creen que es Dios el que les da los diezmos y no han estudiado este tema y lo hacen de buena voluntad. Bueno, no sé si se van o no van para el infierno, eso lo sabe Dios. Pero los que ya saben este tema tienen que darle cuenta a Dios, independientemente si usted tiene un cargo muy alto, independientemente si usted es un maestro, independientemente si usted es el presidente de una de las iglesias del nombre, independientemente de esos cargos, Dios no come de esa, Jesucristo no come de esa. Cuando Jesucristo vino y se manifestó, cuando Dios se manifestó en carne en la tierra, lo primero que le dijo a esos hipócritas, le dijo hipócritas, fariseos, a esos judíos, a todos ellos les dijo hipócritas. Todo un capítulo se los dedicó, el capítulo 23 de Evangelio según San Mateo se los dedicó a ellos. Ay de vosotros escribas y fariseos, engañando los escribas, los fariseos engañando al pueblo, aparentando lo que no tenían, con un saco bien lindo, una corbata bien hermosa, una Biblia bien grande debajo del brazo y enseñando cosas que ellos no podían llevar. Le decían al pueblo, lleven esta carga y esta carga, pero ellos tampoco la podían llevar, porque la carga de la ley nadie la pudo llevar. El único que la pudo llevar en sus hombros y la crucificó en la cruz del Calvario fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos queridos, es importante, muy importante, mis hermanos, que nosotros creamos a lo que dice la Sagrada Escritura. No lo que nos ha enseñado la religión tradicional, o tradicionalmente nosotros como Iglesia del Nombre tenemos a veces tradiciones, mis hermanos. Yo le pregunté al pastor que me ministraba cuando recién supe este tema. Le dije, hermano tal, ¿por qué usted recibe diezmos y por qué mi hermano, yo ya había estudiado el tema ya, y por qué mi hermano le dicen a la iglesia que tiene que diezmar? La respuesta no fue bíblica, la respuesta que me dijo es porque es algo que tenemos en tradición hace más de 80 años. ¿Qué respuesta es esa? Ahí me lo cogí por la palabra y le hice ver las cosas. Nunca entendieron porque, como a veces están recibiendo buen dinero, la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Sueldos inmensos de 10, 20, 30, 50 y hasta más millones de pesos se reciben algunos pastores de las iglesias del nombre. Los trinitarios, pues ellos reciben a veces hasta más porque igual son engañadores también y no están en la verdad. Pero nosotros los que decimos estar en la verdad, tenemos que salir de lo falso, tenemos que salir de la mentira, tenemos que salir del engaño. La Biblia dice, salid en medio de ello, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, mis hermanos. Somos pueblo santo, adquirido por Dios, temerosos a Dios. No toquemos lo inmundo. Yo no tengo por qué quitar diezmos a la gente, decirle, venga, me diezman, y yo seguir comprando camionetas. Seguir cambiando propiedades, estoy haciendo fraude, estoy robando, yo no lo puedo hacer, porque la Biblia no me lo manda, es algo que no está estipulado ni por apóstoles, ni profetas, ni por Jesucristo mismo. Efesios 2:20, mis hermanos. Ahí me disculpan, mis hermanos, si de pronto ofendo a alguien, pero a la verdad fuimos llamados. No podemos hacer malas prácticas en las iglesias del nombre, en las iglesias del Señor. Y si yo menciono mucho las iglesias del nombre es porque amo a las iglesias del nombre, porque me considero de la iglesia del nombre de Jesús, del que creemos del único Dios verdadero. Así más de uno que porque yo predico este tema, ya me digan hijo del diablo, ya me digan falso profeta, porque me han dicho cantidades de cosas. Pero me dicen eso, pero no me lo comprueban por la Biblia el por qué, si yo estoy equivocado o no estoy equivocado. Hasta ahora, mis hermanos, hace aproximadamente 3 años he conocido este tema. Y hace muy poco, por lo menos unos 4 meses, lo estoy dando por aquí por internet, porque no sabía nada de redes sociales, no me da pena decirlo. Yo hace poco lo estoy dando por redes sociales, mis hermanos. Y ha sido de bendición, mis hermanos. Antes eso no se podía hacer, pero gracias a Dios, que Dios ha ido abriendo puertas para que nosotros le enseñemos a la iglesia que los malos hábitos, las malas cosas, hay que dejarlas.
Hay que dejarla, mis hermanos. Así como nosotros predicamos, ustedes predicadores, ustedes pastores, le dicen a la iglesia, dejen de mentir, porque los mentirosos no irán en el reino de los cielos. Estoy de acuerdo con eso. No codiciar la mujer de prójimo, dicen y predican, y gloria a Dios y a la vasija por acá. Y estoy de acuerdo con eso. Pero también prediquen, mis hermanos, que las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas no se pueden introducir en el pueblo del Señor. Entonces, mis hermanos, vamos a leer Génesis, capítulo 28, el diezmo de Jacob. Otro texto, mis hermanos, que han manipulado demasiado, qué pesar. A uno le da lástima, a uno, sinceramente, uno como cristiano de Dios, como cristiano, mis hermanos, como hijo de Dios, le remueve a uno la conciencia, le da una lástima, le da un pesar, uno que, ¿cómo es que hermanos que entienden las escrituras, hermanos que son maestros estamos hablando de las iglesias del nombre, que entienden por qué traen esta práctica, porque era una práctica, y estos ejemplos, y hacen diezmar a la iglesia del Señor, sabiendo que los apóstoles no diezmaron, ni Jesucristo diezmó, ni tampoco recibieron diezmo, mis hermanos. Génesis capítulo 28 y el verso 20 hasta el 22 habla del diezmo de Jacob, texto que también ha sido demasiado manipulado, desafortunadamente. E hizo Jacob voto. Primero hizo voto, era un voto, no era un mandato de parte de Dios. Jacob hizo un voto, como decir, yo por lo menos lo puedo hacer, como decirle yo a Dios, bueno, este mes voy a hacer el 10%, voy a diezmar el 10% de mi sueldo para un vecino que tiene una necesidad, algo así parecido. Es una ofrenda, es un voto, eso era un voto. Diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Fuera de eso, mis hermanos, es algo que no se puede traer para acá, es algo que no es de ejemplo para nosotros. Jacob en ese instante no era ejemplo para nosotros, mucho menos de la manera como él hace ese compromiso o ese voto con Dios. Ah, Señor, si usted me guardara en ese viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea que si le va mal, él no era su Dios. ¿Qué tal uno decirle eso a Cristo? Ay, Señor Jesús, si hoy me va bien en mi trabajo, o si me sigue yendo bien en mi trabajo, usted va a ser mi Dios, pero si me va mal, usted no va a ser mi Dios. Ah, bueno, ya lo sentencié, ¿no? Ojo con eso. ¿Qué tal uno salirle con eso a Dios, mi hermano? Jacob todavía no tenía un conocimiento pleno de quién era Dios, a pesar de que Abraham quizás se lo haya enseñado, porque uno muchas veces le enseñan a los hijos quién es Dios y los hijos no captan el mensaje, no ponen por obra lo que uno de padre les dice. Más adelante, con los golpes de la vida como tuvo Jacob, entienden las cosas. Y sigue diciendo, era algo acondicionado, una condición. Y sigue diciendo, y esta piedra que he puesto por señal, era una señal que puso ahí, será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y cogen el texto, y Jacob diezmó. ¿A dónde dice que Jacob diezmó? Simplemente se le iba bien, él lo iba a hacer. Era una promesa de Jacob, pero el hombre siempre no cumple ni los votos ni las promesas. El hombre de por sí es mentiroso. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si no, póngase usted y yo, por ejemplo, ¿cuántas veces le hemos dicho al Señor, voy a hacer tal cosa, tal otra, y no la hacemos? ¿Cuántas veces ha prometido usted y yo, voy a dar un voto para ProTemplo, o voy a ayudarle al hermano tal que está enfermo, y cumplo, y ve y prometo, y resulta que no cumplo? Jacob hizo un voto o una promesa, pero la Biblia no registra si Jacob cumplió o no cumplió. Y así hubiera cumplido,
no es ejemplo para traerlo para esta parte de acá. Entonces, manipulan las Sagradas Escrituras, trayendo ejemplos del antiguo pacto. Y dice que el diezmo era antes de la ley porque Abraham y Jacob diezmaron. Pero estos dos hombres lo hicieron una sola vez. El primero lo hizo. El primero, que era Abraham, lo hizo. Y no lo hizo por fe, como algunos dicen. Uy, Abraham diezmó por fe. Usted también hágalo por fe. Y a la vasija por acá. Enseñan cosas malas a la iglesia. Abraham no diezmó por fe. Abraham diezmó prácticamente porque era un tributo, era algo que tenía que pagarse. Y dio todo porque le plació y porque lo quiso. Pero no fue por fe. Por fe fue que Abraham creyó a Dios, pero no el diezmo. Creyó a Dios que Dios le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela, y vete de ahí, de tu tierra y de tu parentela, que yo te mostraré qué ciudad. Y se fue y dejó todos los parientes y todo lo dejó y se fue. Por fe le creyó a Dios, pero no por fe diezmó. Mentiras del propio diablo, no se puede enseñar eso. Jacob diezmó una sola vez, desde Génesis capítulo 28 hasta por allá, hasta cuando falleció, capítulos después, no se registra de que Jacob haya diezmado más veces. No lo hizo. Y la Biblia dice: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra y enseña, hable conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Yo no puedo decir, yo me imagino que Jacob diezmó más veces, porque la Biblia no me lo aprueba. Es como el que dice: yo me imagino que Saulo de Tarso se cayó del caballo. No nos podemos imaginar cosas, mis hermanos. Hay que enseñar lo que está escrito. Lo otro son especulaciones, son cosas que a mí me parece, que yo creo, que de pronto, que quizás. Los hijos de Jacob no diezmaron. La Biblia no lo registra. La Biblia registra cientos de hechos que hicieron los hijos de Jacob, pero no registran que ellos hayan diezmado. Los hijos de Abraham, entre ellos el sobrino y su descendencia, tampoco diezmaron. No se registra, mis hermanos. No hay ni un registro. Entonces, en toda la Biblia, desde Génesis, mis hermanos, hasta antes de la ley, antes de Moisés, no se registran sino dos hechos de dos hombres. Uno que diezmó a Melquisedec y otro que hizo un voto que no se sabe si lo cumplió o no lo cumplió. No se sabe, mis hermanos. Así le haya ido bien porque a él le fue bien. Pero la Biblia no dice que él cumplió el voto. No lo registra la Sagrada Escritura. Entonces, mis hermanos, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. No podemos especular. Decir, yo creo que Abraham diezmó por fe, porque eso es mentira, si eso es antibíblico. Yo creo que Jacob diezmó. La Biblia no lo registra que Jacob haya diezmado. Simplemente hizo un voto, pero no lo dice. No dice que haya diezmado. Y no dice que siguió diezmando de ahí para allá, o que su descendencia siguió diezmando. Tampoco lo dice. Luego, más adelante, en los tiempos de Moisés, ya vino en Levíticos, el mandato levítico. Levíticos capítulo 27 y el verso 30 al 34, está la orden para el pueblo de Israel. No se puede pasar por encima del mandato levítico, por encima del mandamiento, y diezmar como a nosotros nos convenga. Diezmar en dinero tan rico que traigan platica. Yo para qué 10 bultos de arracacha o de yuca. Si mucho me como una yuca, ¿y qué hago con ese poco? Pues los antiguos sacerdotes sí sabían qué hacer con ese poco de arracachas. Se lo compartían al pobre, al que lo necesitaba. Hoy en día reciben cantidades y cantidades de dinero, porque soy testigo de eso, cantidades y cantidades de dinero, mis hermanos, millones y millones y millones de dinero, y grandes cuentas bancarias, y todo para ellos, como dice la Biblia, para sus propios vientres, para sus propios beneficios.
pastores de la iglesia del nombre están haciendo y estamos haciendo las cosas mal. Salgamos de esa falsa doctrina, porque si alguno viene a vosotros y trae un evangelio diferente, una doctrina diferente a la que nosotros hemos aprendido, sea anatema. La doctrina del diezmo no es apostólica. El apóstol Pablo dijo estas palabras: la doctrina del diezmo no es apostólica. Y si alguien trae algo que el apóstol Pablo y que los otros apóstoles no hayan traído, dice la Biblia, no le creáis. Y también dice, no le recibáis ni siquiera en casa, no recibamos las falsas enseñanzas. Vamos a seguir luchando, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, los que ya sabemos este tema. Vamos a seguir luchando en el nombre de Jesucristo para sacar esa doctrina de la iglesia, para sacar esa doctrina de las iglesias del nombre, esa doctrina del diezmo, del falso diezmo que han traído. Vamos a seguir luchando, mis hermanos, para que eso salga y así en verdad seamos una iglesia santa, pura, sin mancha, como la iglesia que quiere Jesucristo. La que nos vamos a ir con Él, una iglesia que no tiene mancha. El diezmo es una mancha inmensa, una mancha que tiene robo, que tiene mentira, que tiene estafa, mis hermanos, y que tiene engaño, mis hermanos. El diezmo de los hombres, no el diezmo de Dios. El diezmo de Dios era para Israel y era consagrado, era para los levitas. Los levitas se sostenían, diezmaban al sacerdote y de ahí le daban al pobre, al huérfano, a la viuda, al menesteroso, a los más pobres de su grupo, de sus tribus. Hoy en día, si me quedan diezmos, entonces gloria a Dios, compremos la camioneta, otra propiedad por acá, y como ya tenemos muchas propiedades aquí en Colombia que no se den cuenta, compremos por ahí en Estados Unidos y así sucesivamente. Algo que no me estoy inventando. Fuera de los diezmos reciben grandes cantidades de ofrendas en convenciones y cuando los invitan a predicar, porque entre más nombrado es el predicador, más plata hay que darle. Soy testigo de eso, no es un invento. Entonces, mis hermanos, estos dos pasajes bíblicos, Génesis capítulo 14 y Génesis capítulo 28 del 20, Génesis capítulo 14 del 17 en adelante, y Génesis capítulo 28 del 20 al 22, son textos o es un diezmo que no es modelo para nosotros. No es un modelo para nosotros. El primero, de Abraham, porque se estaba haciendo en un botín de guerra. Y el botín de guerra, mis hermanos, trae muchas cosas, como ya les he explicado. Trae hasta cosas robadas, porque Abraham no se trajo solamente lo de él y lo de Lot, perdón, y a Lot, sino que trajo de los otros pueblos. No estaba en la ley, hubiera estado en la ley, de pronto infringía la ley. Entonces por eso no va a ser condenado Abraham, ¿no? Para que no me vayan a malinterpretar. Y eso no se puede traer para acá, porque entonces, si lo vamos a traer para acá, mis hermanos, vamos entonces también a diezmar de lo mal habido. Y vamos a hacerlo en dinero, cosas que la Biblia no nos lo manda. Levíticos capítulo 27, verso 30. Y otras cantidades más de versículos y capítulos que tengo muchos de esos, mis hermanos. ¿Ya? Muchos, pero muchos textos, porque hay 125 referencias que apuntan al diezmo. Y ya lo he dicho varias veces. Y de esas 125 referencias hay solamente 5 en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que usted las ubica, si las quiere saber, pastor, a usted le conviene, las ubica en Hebreos capítulo 7. Y de estas 124 referencias, de esas ninguna referencia apunta a que la iglesia o los gentiles teníamos que diezmar. Pero sí hay que ofrendar, sí hay que sostener al pastor, sí hay que sostener la obra, sí hay que sostener si tienen vigilante, barrendero, etcétera, etcétera. Eso sí hay que hacerlo por medio de ofrendas. Los diezmos no tenían sino un solo propósito, tenían 3 propósitos o 3 o 4 propósitos, para que alimentara el levítico, para los pobres, para la viuda, para el huérfano. Ese era el propósito del diezmo. Ya se los he enseñado en otras partes. Entonces, mis hermanos, la invitación es para los que están adentro, mis hermanos de las iglesias del nombre, que ya saben este tema. Comencemos a publicar, mis hermanos, y a enseñar que el diezmo no es para la iglesia,
mente y nos mochan la cabeza. A mí me la mocharon y salí de allá, listo, gloria a Dios. Me tocó hacer un grupo y seguir predicando el Evangelio, porque esto de predicar el Evangelio lo tengo hace 34 años y porque alguien me diga que queda disciplinado no lo voy a dejar de hacer. Sigo predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Próximo domingo, si Dios lo permite, 10:30 de la mañana, mis hermanos, vamos a dar otra conferencia, vamos a hablar sobre la perfección y la santidad del cristiano. Pregunta: ¿se puede ser santo o se puede hacer perfecto? La respuesta la tiene el domingo a las 10:30 de la mañana y me pueden ubicar por Facebook, por YouTube o por Instagram como Luis Fernando Vélez. Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta otra próxima oportunidad, siendo la voluntad del único Dios verdadero. La paz de Cristo para todos.